Sean cordialmente bienvenidos en esta mañana. Es un gozo, un placer tenerles en la casa del Señor. Y quiero, antes de empezar con el mensaje, que usted se ponga sobre sus pies. Hoy es un día muy importante para el país. Tenemos el privilegio, la bendición de poder ser un país completamente democrático, donde sabemos que nuestro voto, independientemente del gusto o preferencia política, es respetado, es valorado, y que usted puede tener la confianza de que la mayoría del país está eligiendo un presidente y está poniendo un candidato. No obstante, otros países no tienen esta bendición. Aunque pudieran haber elecciones, se sabe de antemano que están siendo total y absolutamente manipuladas. Y otros ni siquiera tienen el privilegio de poder decir qué tipo de gobernante quieren o qué ideas de gobierno se quieren llevar. Y como hijos de Dios y como patriotas que somos, es nuestro deber, es nuestro derecho, pero más que un derecho, es una responsabilidad civil, que nosotros podamos ser partícipes de esta fiesta patria y podamos ir a las urnas y a través de nuestro voto hacernos presente, independientemente su gusto o su credo político. Y yo quiero que hoy saquemos un momento para orar por estas elecciones, orar por nuestros gobernantes. Para nadie es un secreto, y creo que los que de alguna manera les gusta informarse saben de que independientemente quién quede hoy, o bueno, quién vaya a ir a la segunda ronda, que es casi lo que va a pasar, estos 4 años van a ser determinantes para la economía y para el bienestar o el futuro del país. Pero que Dios le dé sabiduría a los equipos de economía, ni siquiera tanto a los gobernantes, porque ellos no son los que van a llevar esa batuta, de que nos puedan sacar de la crisis en la que nos estamos poco a poco metiendo. Que Dios le dé sabiduría a cada una de las personas que va a estar en los puestos de gobierno, para que tomen las más saludables decisiones para el bienestar de todo un pueblo, y no solo para el bienestar de algunas partes. Lo que sí tenemos que tener claro es que como cristianos, como creyentes, es nuestra tarea orar, interceder y bendecir a nuestros gobernantes, para que la sabiduría de Dios incluya en ellos. Entonces, yo creo que usted hoy ore al Señor conmigo y pongamos estas elecciones en las manos de Dios. Pero eso sí, no se vale que usted ore y no vote, porque usted vaya y haga su parte. Recuerde, de nada sirve la fe sin obras, y nuestras obras se complementan en el sufragio. No se trata de que usted vote por alguien específico, vote por la persona de su gusto. Por eso se llama democracia, porque cada uno de nosotros elige de acuerdo a su gusto, a su placer y a su ideología y a su forma de ver la vida un candidato. Lo que sí tenemos que hacer es salir, y ojalá hoy pudiera ser una elección histórica donde los 3.222.000 habitantes que están inscritos en el padrón electoral se hicieran presentes para opinar a través de su voto qué quieren para este país. Y oremos para que Dios convenza a esas personas que todavía no han decidido votar, para que puedan movilizarse hacia las urnas. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Dios, es un privilegio, es un deleite, es un placer, es un gozo y una alegría poder experimentar una fiesta patriótica como la que hoy tenemos en este país, Señor. Es un gozo, un privilegio, Señor, disfrutar de esta magnitud de fiesta solemne, oh Dios, que tenemos hoy como patria, como país democrático e independiente, Señor. Padre, gracias porque nos permite levantarnos una mañana y poder disfrutar de una fiesta patriótica, porque nos permite levantarnos una mañana y poder, a través de nuestro voto, poder dar nuestra opinión de gobierno. Gracias porque tenemos la libertad de expresarnos libremente sobre nuestros gustos y preferencias en todas las áreas y temas.
Gracias porque nos permite, Señor, en esta mañana tener la oportunidad de escoger entre los candidatos que tú les has permitido llegar hasta este momento de elección, y nos permite seleccionar entre ellos el hombre que llegará a la casa presidencial, Señor. Padre, gracias porque nos das el privilegio de poder externar nuestra política de una forma saludable, de una forma respetuosa, que en medio aún de la nebulosa, en medio aún de las corrupciones, en medio aún de las campañas inadecuadas, Señor, podemos decir que tenemos un país que permite la libre política y la libre democracia, Señor. Padre, desde ya ponemos a cada uno de esos candidatos, Señor. Padre, que el hombre que llegue a esa silla presidencial, Señor, en estos 4 años, sea guiado y dirigido por tu mano preciosa, Señor. Que tú permitas que ese hombre gobierne con libertad, gobierne con tranquilidad, pero gobierne con sabiduría de lo alto, sin importar sus gustos y preferencias, Señor. Padre, guía ese entendimiento como algún día dirigiste el de Faraón. Guía ese entendimiento como guiaste a David en su tiempo, a Salomón, Señor. Que tu sabiduría y tu guianza esté para con ellos, Señor. Padre, ponemos nuestro país en tus manos, Señor. La sabiduría del pueblo, Señor, esté guiada por tu intención, Señor, para que cada uno vote conforme a tu propósito, conforme a lo que tú has determinado para este país, Señor. Ponemos en tus manos las elecciones, Señor. Si es tu voluntad que hoy se termine y hoy sea proclamado alguno de ellos como presidente, Señor, desde ahora le bendecimos independientemente de quién sea, y declaramos, Señor, la bendición de lo alto sobre él. Ponemos, Señor, nuestra intercesión y nuestra adoración y nuestra oración en pro de que él sea dirigido por tu presencia, Señor. Padre, nos comprometemos como pueblo de Dios, independientemente de quién queda, de orar e interceder por él, orar e interceder por sus diputados, orar e interceder por sus ministros, su equipo de trabajo, Señor, para que sean guiados y dirigidos a través de tu mano poderosa, Señor. Padre, y si vamos a una segunda ronda, Señor, que tú des sabiduría al pueblo de Dios para elegir con tranquilidad, para elegir con sabiduría, pero para elegir tomado de tu mano, Señor, en guianza y rectitud, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento en esta mañana? Quiero pedirle que abra la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6. Y quiero leer para ustedes lo que dice Éxodo capítulo 6 del versículo 1 al versículo 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera
habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: enemigos de las promesas. Cuando en la vida diaria nosotros hemos aprendido a vivir caminando en una circunstancia de vida un poco complicada. Por ejemplo, vivimos en un momento de la historia donde ya no le es tan fácil a las personas creer en las otras personas. Entonces, por ejemplo, en tiempo antiguo bastaba que alguien se diera la mano y eso era suficiente para decir: hay un trato, hay un convenio entre usted y yo. Hoy con la mano, una firma, una letra de cambio y un abogado podemos hacer un trato. Pero ya no, la mano no es tan fidedigna para poder hacer un trato, porque tantas experiencias nos hemos llevado de que las personas no cumplen, que ya no podemos confiar en la palabra de una persona. Por eso cuando hoy dos jovencitos quieren hacerse de novios y empiezan a decirse te amo, es curioso que conocen a la chica 30 minutos antes y 30 minutos después están altamente enamorados. Es que estoy loco por ti, estoy enamoradísimo, oiga, no pudiera vivir sin usted. Y uno dice, pero wow, si apenas tenía 30 minutos de conocerla y ya no puede vivir sin ella. Claramente nos estamos percatando de que no existe tal. Es un fraude dentro de los procesos de comunicación. Pero lo curioso de todo esto es que esto nos afecta en todas las instancias de la vida. Y la credibilidad es uno de los factores más dañados que tenemos los seres humanos en nuestra vida diaria. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana: enemigos de las promesas. La Biblia está llena de promesas de Dios, cosas maravillosas, sorprendentes e increíbles que Dios prometió para usted y para mí. Ya están ahí, son suyas. Usted solo tiene que confiar de que Dios las entregó y cogerlas como propias. Pero curiosamente las repetimos, las conversamos, pero difícilmente a veces las podemos hacer nuestras. Y me preguntaba por un instante, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto aferrarnos a las promesas de Dios? ¿Por qué nos es más fácil aferrarnos a las cosas negativas de la vida? ¿Por qué nos es fácil aferrarnos al resentimiento? ¿Por qué nos es fácil aferrarnos al dolor? ¿Por qué nos es fácil aferrarnos, por ejemplo, a la enfermedad? ¿Por qué nos es fácil aferrarnos a cosas malas que la vida tiene? Cuando algo malo nos sucede, sí es fácil decir, es que esa va a ser mi vida. Usted ve a alguien pobre y dice, es que yo nací para ser pobre y voy a morir pobre. Usted ve a una persona enferma y dice, definitivamente ya de esta enfermedad no me levanto. Usted ve inclusive a jóvenes con 10, 15, 20 años diciendo, es que yo definitivamente me quedé, como dicen en la calle, para vestir santos, porque definitivamente yo ya no voy a conseguir una pareja. Y tienen 15, 20 años. ¿Por qué nos es tan fácil aferrarnos a las cosas negativas de la vida? ¿Por qué nos es tan sencillo aferrarnos a lo malo que nos haya podido pasar? Pero no nos es tan fácil aferrarnos a las promesas que Dios ha diseñado y preparado para nuestra vida y decir, no importa lo que yo he vivido, no importa lo que yo he pasado, no importa lo que yo estoy viviendo, porque lo que Dios tiene para mí es más grande, más maravilloso y más precioso que lo que yo esté pasando hoy o yo haya pasado. Y he aquí cuando empezamos a darnos cuenta de que nosotros tenemos algunas cosas que se convierten en enemigos de las promesas que Dios ha diseñado para nosotros. Cuando hablamos de Moisés,
La Biblia declara que Moisés fue un hombre que creció en tierra de Egipto. Era un hombre que posiblemente nunca en su vida había tenido contacto con lo que era el mundo espiritual. O sea, el mundo de Dios para Moisés era un mundo incierto, un mundo que no estaba dentro de su radar. Era un hombre que había crecido entre la idolatría pagana de Egipto. Era un hombre que estaba acostumbrado a los ritos paganos de Egipto. Era un hombre que sí acostumbraba a pedirle pero a los dioses de Egipto. Y no era un hombre que tenía algo con Dios. Pero usted conoce la historia. Moisés tiene un encuentro con Dios. Moisés va al monte y recibe una instrucción. La instrucción era clara. Yo he visto el dolor de los hijos de Israel. 400 años de esclavitud. El pueblo de Israel había estado preso en Egipto. Habían sido lastimados, habían sido garroteados, habían sido robados, habían sido utilizados, habían sido esclavizados en todas las formas posibles. 400 años el pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto. Eran 400 años donde me imagino al pueblo de Israel orando todos los días. Posiblemente cada latigazo el pueblo de Israel levantaba una voz, no sé si de queja, no sé si de oración, no creo que de gratitud, para decir hasta cuándo seremos esclavos, hasta cuándo Dios harás un milagro, hasta cuándo Dios podrá sacarnos de la esclavitud de Egipto y traerás libertad a nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo será el día que salgamos de la esclavitud, salgamos de la servidumbre, salgamos de todas estas cosas y podamos ver lo que tú has prometido? ¿Cuándo nos sacarás de esta esclavitud? 400 años el pueblo de Israel debió haber clamado. Yo me imagino al pueblo de Israel levantándose en la mañana y preguntándose: ¿hoy seremos libres? ¿Será que hoy se va a levantar el libertador? ¿Será que hoy se va a cumplir la promesa y ese hombre se va a levantar como los padres habían dicho que iba a pasar y nos harán libres de esta esclavitud? Pasaba el tiempo y el dolor de su cuerpo, las heridas en su cuerpo, cada noche posiblemente llegaban a la cama. Y le puedo asegurar que mientras estaban en sus casas, mientras estaban en sus lugares de aposento, aún mientras estaban en sus mesas, muchas veces debieron haberse detenido en el tiempo para preguntarse y decir: ¿será que Dios nos puede libertar del cautiverio? Muchas de sus oraciones debieron haberse levantado para decir: Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, escucha nuestra oración. Dios, rescátanos de esta situación de cautiverio en la que estamos. Dios, haz algo maravilloso para con nosotros. 400 y resto de años hasta que aparece Moisés a la escena. Y la Biblia declara que Moisés recibe la orden de Dios de ir a Egipto y liberar al pueblo de Israel, sacarlo al pueblo de Israel, y lleva junto a eso toda una gran promesa, porque la orden de Dios era clara: vaya, suelte al pueblo de Israel, trasiéguelo por el desierto y llévelo a la tierra que yo ya prometí que era de ellos. Y aquí me llama la atención algo: la tierra ya estaba prometida desde mucho tiempo atrás. No era una tierra que le estaban recién prometiendo, no era una promesa que recién estaban recibiendo, no era algo que recién le estaban diciendo, era algo que había sido entregado desde Abraham. Era una tierra prometida a Isaac, era una tierra prometida a Jacob. O sea, era una tierra que había sido prometida para el pueblo de Dios desde tiempo antiguo. Pero de alguna manera ahora el pueblo de Israel está esclavo en Egipto y está pidiendo ser libre de la esclavitud. Dios le dice: he escuchado el clamor del pueblo, he visto su dolor, he visto todo lo que han hecho con ellos, he visto cómo han sido golpeados, he visto cómo han sido ultrajados, he visto el dolor que han tenido, he visto su llanto, he visto su clamor, he visto sus oraciones, he inclinado mi oído y he oído todo lo que ellos se han quejado, he visto cómo han sido lastimados, he visto cómo han sido golpeados y he determinado que es el tiempo de la salida.
y Moisés va. Pero quiero que lea conmigo lo que pasa, versículo 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y quiero volvérselo a repetir. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios manda a Moisés a hablarle al pueblo de Israel, a ese pueblo que está cautivo, a ese pueblo que lleva más de 400 años clamando. Dios le manda a Moisés a hablarle al pueblo y recordarle la promesa de Dios y decirle que el tiempo ha llegado y que tienen que salir. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba tan dolido, estaba tan lastimado, estaba tan golpeado por las circunstancias de la vida, por todo lo que habían pasado en Israel como cautivos, que simple y llanamente sus oídos se cerraron y ya no escuchaban a Moisés. La Biblia declara de que las razones por las cuales no escuchaban a Moisés eran sencillas. Una era la congoja de espíritu. Y quiero explicarle qué es congoja. Congoja es una pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o quejas. Eso es congoja. Posiblemente usted ha experimentado la congoja cuando usted pasa por momentos difíciles. Posiblemente te has visto en algún momento de la vida quejándote o inclusive derramando lágrimas de dolor, de tristeza, de angustia o muchas veces hasta de enojo ante la impotencia de saber que no puedes hacer nada para cambiar tu circunstancia. Dice la Biblia que la congoja de Israel era tanta, era tan grave, era tan profunda que Israel no podía escuchar nada. Israel estaba total y absolutamente cerrado en su cautiverio. Era tanto la esclavitud que ya había llevado por años que Israel no tenía nada en su mente que pudiera recibir una palabra de Dios. Qué curioso, qué extraño, qué complejo pasar 400 años orando a Dios porque la liberación llegue, y que cuando el hombre de Dios aparece para decirle que la liberación de Dios está pronta, no abrir el oído para escuchar lo que Dios está hablando. Era tanta la situación que Moisés expresa una frase, y quiero que la lea conmigo, versículo 12. Moisés se traumatiza un poco, entra en una leve crisis. Y vea lo que dice: y respondiendo Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán, Faraón, siendo yo torpe de labios? Vean qué problema. La oración del pueblo de Israel había sido escuchada. La solución había sido entregada. El hombre de Dios para proclamar la liberación de Israel estaba en el lugar. El tiempo de Dios estaba marcado. Pero Israel estaba tan amargado, tan acongojado, tan angustiado por todo lo que había vivido, que no podía recibir la liberación. No tenía la capacidad de escuchar que el tiempo de Dios para su libertad había llegado. Mi hermano, mi hermana, muchos de nosotros nos está pasando hoy lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando uno escucha a muchas personas hablar de sus circunstancias, siempre les escucha hablar diciendo: es que no va a cambiar, pastor. Es que no hay solución, pastor. Es que ya no aguanto, pastor.
Es que si usted entendiera el dolor que yo cargo por dentro, pastor. Es que mi situación no tiene salida. Vea, si yo veo para allá, solo veo problemas. Si veo para allá, solo veo problemas. Si veo para allá, solo veo problemas. Si veo para atrás, solo veo problemas, pastor. No hay solución. Yo he orado, yo he clamado, yo he intercedido, yo he doblado rodillas, yo he ayunado. ¿Qué no he hecho, pastor? Pero nada pasa. Y usted le dice, tu tiempo ha llegado. El tiempo de que Dios haga algo en tu vida ha llegado. Y la gente se ríe y dice, pastor, llevo años con esto. Esto no va a cambiar, pastor. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Cuando Moisés se presenta ante Israel y les dice, ¡hey, pueblo de Dios! Sus oraciones han sido escuchadas. Su clamor ha sido escuchado. El tiempo de su liberación está presente. ¿Qué le pasa a este loco? Posiblemente alguno miró. ¿Y su ejército? ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están las lanzas? ¿Cómo nos van a sacar de acá? A tal punto que Moisés entra en crisis. Y Moisés dice, si estos que son los que han estado clamando, si ellos que han estado orando, si ellos que han estado pidiendo que Dios les liberte, no me creen que Dios me mandó y se supone que ellos lo han pedido. Cuando yo vaya donde Faraón y le diga, Faraón, manda a decir, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que dejes ir al pueblo de Dios. Se va a reír. Se rieron los que oraron por eso. No se va a reír el que ni siquiera cree en ese Dios. Pero era tanto el dolor y la angustia del pueblo de Dios que era difícil creer. A veces es tanto el dolor que cargamos por dentro. A veces es tanta la angustia que cargamos por dentro. A veces es tan pesada la carga que usted lleva por dentro que su oído se va a cerrar a cualquiera de las promesas que Dios tiene para usted. Y tal vez esta mañana tú caminas por la vida orándole a Dios por un milagro, pero con tu oído cerrado a recibirlo. Y no importa qué Dios haga, y no importa qué Dios diga, tu oído sigue cerrado a que no va a pasar nada. Por eso Moisés le repite 2 veces a Dios diciéndole que ellos no me escuchan. Y se lo recalca y se lo vuelve a decir, ellos no me escuchan. Y va de nuevo y le dice, los hijos de Israel no me escuchan. Y esta mañana usted puede ser uno más de los hijos de Dios que no escucha las promesas de Dios. Puedes estar orando por un milagro. Puedes estar orando para que tu vida cambie. Puedes estar orando para que las cosas sean diferentes. Pero no escuchas la voz de Dios porque estás herida, lastimada, golpeado, angustiado, y eso no te deja abrir el oído. Pero había una segunda cosa que el pueblo de Israel tenía, y Moisés también se la recalcó. Y dijo Moisés que había un problema grande con el pueblo de Israel, y era que ellos habían estado mucho tiempo esclavos. Dice la Biblia, y usted lo puede leer en el versículo 9, que ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y a causa de la dura servidumbre. O sea, que habían estado tanto tiempo siendo esclavos que ya ellos no sabían cómo ser libres. No tenían ni la más mínima idea de lo que significaba ser libre, ni cómo podían ser libres. Y usted lo ve. Usted lo ve cuando trasiegan el desierto. Ellos se van al desierto y empiezan a enfrentar el desierto, pero ellos no saben cómo enfrentar el desierto.
Cuando uno habla del desierto, siempre la gente dice, wow, desierto, malo, problemas, dificultades, angustia, esa vaina es complicadísima, eso es fatal. Y uno dice, claro, es que el pueblo de Israel tenía que haberse quejado 40 años en el desierto, 40 años, pastor, 40 años, usted se imagina en el desierto 40 años. Pues déjeme decirle, mi hermano, que los 40 años de Israel en el desierto no fueron tan malos. Posiblemente y hasta fueron mejores que lo que usted lleva en su vida. Porque si usted no ha leído la Biblia y no se ha dado cuenta, Dios los chineó de una manera muy sorprendente. Porque dice la Biblia que cuando la noche aparecía y el frío del desierto es el más grande, una columna de fuego caminaba a la par de ellos. O sea que literalmente podemos sacar por conclusiones que la temperatura ambiente del desierto mientras ellos caminaban era muy agradable. Pero y en el día, pastor, en el día, cuando el calor más extenso se llega al desierto, Dios les puso una nube que los acompañaba todo el día para que tuvieran una temperatura ambiente muy agradable. Pastor, ¿y la ropa? La ropa, hablemos de la ropa. La ropa no se gastaba. Sus zapatos no se gastaban. O sea, no tuvieron que preocuparse en 40 años de qué iban a vestir o qué zapatos iban a poner, porque simple y llanamente tenían la ropa garantizada durante todo el tiempo porque Dios proveía. Imagínese usted los zapatos, porque estos son los milagros maravillosos que a veces no vemos en la vida diaria. Y es lo que nos pasa, cerramos tanto el oído a las bendiciones de Dios que no podemos ver las promesas de Dios. Su ropa permanecía intacta. Pero el pueblo de Dios no lo entendió. Usted los ve peleando. Y vea, mi hermano, a veces las historias del pueblo de Israel son para gente que tiene fe. Porque para gente que no tiene fe en Dios, son absurdas. Por eso no trate de convencer a alguien que no conoce a Dios de las historias de Dios, porque no lo entiende. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo no me puedo imaginar al pueblo de Israel pasando al desierto, saliendo de la esclavitud, saliendo del látigo, saliendo de la servidumbre, saliendo de todos los problemas, y dicen, ay, es que en Egipto teníamos cebolla. ¿Usted se imagina lo que es pensar saliendo de la esclavitud, saliendo del dolor, saliendo del látigo del capataz, saliendo de ser esclavos por tanto tiempo, peleando porque en el desierto no hay cebolla? Pero así nos vemos diariamente con Dios, peleando por las cebollas de la vida, cuando Dios nos está llevando a la tierra prometida, a darnos leche y miel, a darnos una tierra próspera, a darnos una tierra de bendición, a darnos una tierra que prospera, una tierra que solo tiene cosas buenas para nosotros, pero nosotros estamos peleando las cebollas de la esclavitud. Pero no solo peleaban cebollas. En algún momento a alguien se le ocurrió la grandiosa idea y dijo, ¿no habían tumbas en Egipto? Ahora querían morir en Egipto. No sé cuál era la gracia de morir en Egipto. Si iban a morir en el desierto o en Egipto, pues mejor morir en el desierto sin látigo. Pero vean cómo se cierra la mente cuando estamos en crisis. Que ellos preferían el látigo de Faraón y ser enterrados en Egipto. Qué incoherente. Pero ve hasta dónde nos lleva el dolor humano. José, que ni siquiera pasó la esclavitud, hizo prometer a los hijos de Israel que el día que salieran de Egipto, agarraran sus huesos y los llevaran a donde Dios había determinado. Y ellos que habían sido esclavos, que habían sido lastimados, que habían sido golpeados, que habían pasado por la servidumbre, que estaban siendo ultrajados, que sus familias, sus hijos, sus hijas estaban viviendo de la peor circunstancia de la vida, extrañaban morir en Egipto. Pastor, es que en el desierto no hay agua. Y con falta de agua, pastor, cualquiera se muere.
Cuando ocuparon agua, Dios hizo brotar de una roca agua. ¿Quieren agua? Toque la roca. Yo voy a hacer que fluya. Apartemos que Moisés era un poco impulsivo, pero había agua. Que en su momento el agua era amarga. ¿Hasta qué planta había que echarle para que se endulzara? Les dijo. En algún momento pelearon hasta carne. Vea, es que lo que pasa es que, ¿sabe qué? Esa situacioncita de que todas las mañanas me tengo que estar levantando de mi tienda temprano a recoger la comida para todo el día y volverme a ir a echar a la tienda a dormir, no me gusta. Estoy acostumbrado a que me estén dando palo y palo y palo y palo y palo y palo, y a mí eso de que yo me siento en la tienda, salgo, cojo la comida, me vuelvo a meter a la tienda a descansar, no me gusta. A mí me gusta que me den palo, pastor. Entonces, ¿sabe qué, Dios? Esa situación que usted está haciendo de que yo salgo, cojo el maná y me vuelvo a meter a la tienda, vuelvo a salir, cojo maná y me vuelvo a meter a la tienda, me tiene aburrido. Entonces, no, ¿sabe qué? No me gusta el maná, yo quiero carne. Carne, entienda, carne. Ahora, es curioso, vea qué cerrados que estamos cuando el dolor nos angustia. Que ellos habían salido con todo tipo de ganado, pero siguen pidiendo carne. Yo dije, ¿por qué no mataron el ganado que traían? Ah, no, es que lo querían igual que el maná, que les cayera en la mañana, pero no solo maná, sino que viniera el bistec y encebollado. Para no seguir extrañando las cebollas de Egipto. Ah, pero Dios fue bueno. Y les dijo, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Y les dio carne. Y se llenaron hasta decir, basta. Pero todos los 40 años del desierto, el pueblo de Israel caminó básicamente agarrando a Dios para que Dios les diera todo lo que ocupaban. ¿Qué quieren? ¿Cebolla? Tome, aquí está cebolla. ¿Ropa? Aquí está la ropa. ¿Quiere comida? Aquí está la comida. ¿Bistec encebollado? Bistec encebollado. ¿Maná? Aquí está el maná. ¿Ah, agua? Aquí está el agua. ¿Qué la nube? Ahí va la nube, tranquilo, no se preocupe. De hecho, yo siempre he dicho que lo que salvó a Moisés fue eso. Porque si Moisés hubiera navegado en nuestro tiempo actual, se le hubiera dividido el grupo un montón de veces. Pero yo me imagino que cada vez que alguno se trató de dividir, la nube seguía a Moisés y ellos se iban por medio del sol y dicen, qué raro, la nube va para allá y yo voy para allá. No, ¿sabe qué? Mejor yo me voy por donde está Moisés porque la nube está por allá. Pero Israel nunca entendió que la provisión de Dios estaba cada día con ellos. Por eso nos cuesta tanto a usted y a mí entender en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del problema, en medio de las circunstancias difíciles, que la provisión de Dios está con nosotros. Usted lo lee. Usted ve y lee y Mateo y que las avecitas no se preocupan por qué van a comer y que las plantas Dios las tiene bellísimas y maravillosas sin que hagan nada. Y usted lo lee, lo proclama, lo repite, pero no se lo cree. Y apenas viene la crisis financiera empezamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora con qué? ¿Y ahora de dónde cojo plata? Usted confíe, las plantas no se preocupan, pero las plantas no tienen que pagar la luz, las plantas no tienen que pagar el teléfono, las plantas no... Usted confíe que Dios provee. Pastor, yo no puedo ir al supermercado y decir, deme un diario por fe. Porque esa es nuestra mentalidad en medio de la crisis. Una mentalidad que deja de escuchar. Una mentalidad que deja de creer. Una mentalidad que sigue esclavo de la circunstancia.
Israel pasó por la crisis de la servidumbre a tal punto que se volvieron esclavos de mentalidad. Ya no eran esclavos reales, eran esclavos mentales. Ya Dios los había sacado de Egipto, pero seguían esclavizados a una mente de pobreza, a una mente de esclavitud, a una mente de dolor, a una mente de resentimiento, a una mente que seguía en el pasado y nunca miró todo lo que Dios había hecho. Si no se hubieran levantado cada mañana y hubieran dicho: wow, Dios, qué maravilloso, dormí bien, tú tenías hoy una temperatura maravillosa, hubieran empezado a caminar y hubieran dicho: Dios, gracias, porque en medio de este desierto la temperatura que tú nos tienes es bonita, porque tu nube nunca se ha apartado de nosotros. Wow, Dios, qué bonito se ve todo. Hay maná, comida suficiente para todo el día. De él va a comer mi familia, de él van a comer mis hijos, de él voy a comer hasta saciarme. Dios, gracias, Señor, gracias porque me diste carne también. Pero no, el dolor no nos deja escuchar. La culpa no nos deja escuchar. La vergüenza no nos deja escuchar. Por eso, cuando enfrentamos situaciones difíciles, solo vemos el problema. Y discúlpeme tal vez la comparación, pero parece que nos han puesto esas piezas que le usan a los caballos de tope para que solo miren hacia el frente. Pareciera que lo único que podemos visualizar en medio del dolor es nuestra crisis, nuestro problema. No importa qué esté haciendo Dios alrededor. No importa qué está haciendo Dios en nuestra vida. No importa cuánto hemos visto la mano de Dios. No importa cuánto Dios haya hecho provisión. No importa cuánto Dios nos ha respaldado. No importa cuánto hemos visto a Dios operar en nuestra vida. Seguimos cautivos, esclavos de la circunstancia de vida en la que hemos vivido, porque no podemos quitarnos esa mentalidad que tenemos de servidumbre que nos impide ver, disfrutar y ser agradecidos de la bendición de Dios. Mi hermano, hasta hoy, hasta aquí, Jehová le ha guardado. Pastor, sí, pero ¿y qué va a pasar mañana? Lo mismo que ha pasado desde que usted tiene uso de razón. Dios ha tenido misericordia, gracia y amor para con usted. No porque usted lo merezca, porque no es porque usted fue muy bueno o muy malo. No es porque usted hizo o no hizo. Se llama gracia, se llama misericordia, se llama favor de Dios. Y ha estado con nosotros. Y si Dios nos diera a nosotros lo que mereciéramos, nos hubiera fulminado a todos. Pero Dios nos ha bendecido y nos ha guardado. Pastor, pero unos tienen mejores cosas que yo. Posiblemente esos han aprendido a dejar a la angustia a un lado, quitar la congoja de espíritu, quitar la mentalidad de servidumbre y empezar a ver, a disfrutar y hacer lo que Dios ha querido que hagamos en nuestra vida. No se trata de que usted tenga más o tenga menos, se trata de que usted confíe más en Dios. Se trata de que usted se pueda quitar esa vestidura de dolor, esa vestidura de tristeza, esa vestidura de esclavitud que el enemigo ha puesto en su vida para dejar que Dios le vista y le ponga todo lo maravilloso que Dios quiere. Pastor, que usted no sabe lo que yo he vivido, lo que yo estoy pasando. Claro que posiblemente no lo sé. Pero le puedo garantizar que a usted le fue mejor que el pueblo de Israel. Le puedo garantizar que independientemente de su historia, Israel le fue un poquito peor. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Que a un lado están las promesas de Dios y al otro lado está todo lo que usted ha vivido o está viviendo.
Y en el centro hay una palabra de Dios que le dice: camine hacia la promesa, camine hacia la promesa, avance hacia la promesa. Y cada vez que usted ve la promesa a un lado, por alguna razón los seres humanos hacemos lo siguiente: la promesa de Dios está allá, los problemas están allá. La promesa de Dios está ahí, los problemas están ahí. Pero de alguna manera nos quedamos en el centro, y cuando alguien nos dice: mira todo lo maravilloso que Dios tiene, usted dice: eso no es para mí. Esta es mi realidad, esta es mi vida, esto es lo que a mí me tocó. No, pero mire, Dios tiene todo esto para usted. No, eso es para otras personas. Esta es mi realidad, pastor. Esto es lo mío. De aquí no me voy a mover nunca. Para eso fui llamado. Pero oiga, entienda, vea. Nada más levante la mirada un poco y observe, vea todo lo lindo que Dios preparó para usted. Entiéndame que eso es para otras personas. Lo mío es esto. Por eso Israel siempre intentó regresar a Egipto. Usted lo ve desde que salieron. Siempre su meta estuvo en regresar a Egipto. Y muchos de nosotros, aunque no nos damos cuenta, caminamos toda la vida regresando a nuestro Egipto. Dios dice: no, pero salga, yo tengo la tierra prometida para usted. Y usted dice: no, ese es mi lugar, este es mi charco. Por eso usted le dice a alguien: mira, es que Dios puede sanarte. No, mi tiempo ya llegó, ya me voy. Me voy a morir. Estoy listo para la foto. Dios puede sacarte de tus deudas. No, hombres. ¿De dónde? Quiere que le enseñe mi presupuesto. Y quiere que le dé mis números. Y quiere que le enseñe mis gastos y mis broncas financieras. No. Es muy fácil decir que Dios quiere prosperarme, pero siéntese conmigo, venga para enseñarle. Y usted puede llegar y decirle: mira, había un hombre que debía 80 millones y un día llegó al banco y le dijeron que ya estaba paga su deuda. ¿Y usted cree que yo voy a creer eso? Póngale que sí, póngale que fue cierto. Eso solo le pasa a esas personas, a mí no. A mí lo que me puede aparecer es otra deuda que no tenía planeada por ahí. No, pero mire, Dios puede hacer algo. Vea, yo conozco personas que los han embargado y Dios ha hecho un milagro. No, mira, a mí lo que puede pasar es que me llegue el otro embargo que todavía no se han dado cuenta, pero que en cualquier momento ya me llega el embargo. Porque no importa la promesa de Dios, seguimos planteados en nuestro charco. Israel le pasó eso. Israel decía: yo anhelo las cebollas, yo anhelo las tumbas, yo quisiera la esclavitud, preferimos el látigo del faraón. Qué triste que cuando el dolor, la congoja, la angustia del pasado, de las circunstancias que estamos viviendo, nos impide poder caminar hacia lo que Dios tiene establecido. Y muchos de nosotros hoy tenemos una mera ancla clavada en el pasado, clavada en el dolor, en las circunstancias de la vida. Ahí está anclada. Ahí está esa mera ancla puesta en nuestro charco, que cada vez que usted trata de caminar hacia las promesas de Dios y trata de avanzar, se da cuenta que hay un ancla que no le permite caminar. Y usted ve la promesa de Dios allá, pero cada vez que quiere ir hacia allá, hay algo que te vuelve a atar a tu pasado, te vuelve a cautivar a tu pasado y te mantiene esclavo en tu pasado. Y muchos tratamos de salir, y tratamos, y hacemos intento a salir, hasta que un día nos cansamos y nos agotamos de estar en esa circunstancia. Hace muchos años, pero muchos años, ya estoy viejito, dijo un chavalo.
Mi abuelo, que en paz descanse, me llevaba a los circos, cuando ese entonces traían animales. Y era para mí sorprendente pasar por los pasillos y ver los grandes elefantes que traían. Era algo impresionante ver esos animalotes ahí. Pero había algo que siempre me impresionaba y era ver que estaban amarrados a una estaca muy pequeña. Y yo decía, qué tonto ese animal. Con semejante fuerza, y él de verdad piensa que lo tienen ahí atado. Hasta que un día ya más grande me puse a investigar por qué los elefantes, a pesar de estar amarrados a estacas que ellos pueden romper con mucha facilidad, quedan esclavos ahí. Y dicen que es que desde que ellos son pequeños los amarran a una estaca que ellos no pueden mover. Entonces ellos crecen intentando soltarse sin poder hacerlo. Hasta que llega el momento en el que ellos dan por sentado que nunca van a poder soltarse de ahí. Entonces, aun cuando crecen y tienen la fuerza, el temple para romper las estacas, ya no lo intentan más. Porque su mente está adiestrada a que ese es su final. Y que nunca lo van a soltar. Y el enemigo ha hecho eso con muchos de nosotros. Por muchos años nos pegó a una estaca de la cual nunca nos pudimos soltar. Y ya muchos hoy caminamos tranquilos diciendo, de aquí no me puedo soltar. Ya tienes la fuerza para soltarte. Ya tienes la fe para soltarte. Ya tienes la convicción para soltarte. Ya tienes la orden de Dios para soltarte y la autoridad para soltarte. Pero llevas tantos años atados a esas cuerdas que ya no te quieres soltar. Ni siquiera lo intentas. Por eso usted escucha gente que uno le dice, ¿por qué no lo intenta? Lo he intentado muchas veces, pastor. Y usted llega y le vuelve a decir, pero pastor, es que lo he intentado tanto que ya estoy cansado, no va a funcionar. Pero ¿por qué usted no hace esto o el otro? No, pastor, de verdad, gracias, pero ya no. Ya no, ¿ya para qué, pastor? ¿Para qué vuelvo a intentar? ¿Para qué vuelves a intentar? Para que no quedes atado a una estaca como el elefante, que no tienes por qué estar atado o atada, solo porque tú crees que porque muchos años estuviste ahí, tienes que permanecer ahí. ¿Por qué tienes que intentar? Porque Dios te dio grandes promesas que están al otro lado, que tienes que salir a tomar y no tienes por qué quedarte esclavo en un charco que no es el que Dios preparó para ti. ¿Por qué tienes que intentar? Porque no importa el dolor y la angustia que hayas vivido, que estés viviendo, ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Hay algo mejor para tu vida. Pastor, no le creo. Eso le pasó a Israel. Por eso no escuchaban a Moisés. Y eso le pasa a usted, me pasa a mí. Cuando Dios levanta una promesa y dice, algo bueno para nosotros viene, nosotros decimos, ¿será? Después de tanto tiempo, ¿podrá pasar algo? No, ¿sabe qué? Ya no. Y Dios dice, claro que sí. Yo tengo algo maravilloso preparado para ti. Y donde la gente creyó que ya solo habían ruinas, yo voy a levantar una estructura nueva. Y donde las personas creyeron que ya no había solución, yo voy a dar una solución. Porque yo he prometido hacer cosas buenas y cosas grandes y maravillosas. Y donde la gente pensó que no había un remedio, yo construyo un remedio. Porque yo haré algo bueno. Porque las promesas de Dios son maravillosas. Usted decide si quiere seguir esclavo en Egipto, peleando por las cebollas de Egipto y por las tumbas de Egipto,
o si prefiere leche y miel en las tierras fértiles que Dios prepara al otro lado. Pero tenga claro algo, cuando dejamos que el dolor, la tristeza y la angustia empiece a gobernar nuestra vida, nunca vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Mientras seguimos caminando con la pena, con la angustia que nos agobia, no lo vamos a alcanzar. Leo algo textual que Job declaró en uno de sus momentos más difíciles. En Job capítulo 7, versículo 11, Job dijo lo siguiente: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Ese fue Job. Se lo voy a parafrasear en buen cristiano, o más bien en pachuco popular. No me callo, no me da la gana, voy a decir lo que yo quiera porque estoy harto de lo que estoy viviendo, estoy cansado y yo me voy a quejar porque estoy amargado de tanto dolor que he llevado. ¿Le ha dado ganas usted algún día de gritar un poquito como Job? Si alguien hubiera podido agarrar a Job y le hubiera dicho: Job, tranquilo, no grites, no te quejes, ¿para qué te amargas? No te angusties. Dios te va a devolver el doble de lo que te ha quitado. ¿Usted cree que Job no se hubiera muerto de risa en ese momento? ¿El doble? ¡Ja! ¿Quién me va a devolver los hijos que me quitaron? ¿Cuándo voy a volver a hacer las riquezas que tenía antes? ¿Cuándo voy a volver a tener la imagen que tenía antes? El respeto, el honor que la gente me tenía. Pero Dios dice que a Job le fue devuelto el doble de lo que él tenía. Y posiblemente más. Claro, en este momento en el que Job expresa esto, no lo veía. Posiblemente su vida en este momento está en este punto. En el punto donde estaba Job queriendo pegar 4 gritos y decir todo lo que le angustiaba y le amargaba el alma. Si usted está en ese momento, tranquilo, tranquila. Pero no olvide, la promesa de Dios está al otro lado. La retribución de Dios está al otro lado. ¿Usted confía en Dios? Tenga la tranquilidad y la certeza de que lo que Dios determinó para usted va a llegar. Pero crea, abra su oído. Y cuando usted mismo se escuche, porque usted se va a escuchar, usted va a decir: no, lo mío no tiene solución. Cuando usted se escuche, usted diga: calla boca, sí tiene solución. Y Dios lo va a hacer. Cuando usted diga: no, ya mi tiempo se acabó. No, Señor. La promesa de Dios para Abraham llegó a los 99 años. Pero se cumplió. Así que todavía hay tiempo. Creo que aquí todavía ninguno llega a 99 años, así que está todavía tiempo de que la promesa de Dios llega. Pero tenemos que abrir el oído a la voz de Dios. Las promesas son incontables. Están aquí. Y como les digo siempre, usted ni siquiera necesita que un profeta de Dios aparezca para decirle: Dios ha determinado para usted cosas maravillosas, porque aquí están. Lo que usted necesita es que su corazón se sane de tanta herida, de tanto dolor, de tanta mente de esclavitud que hemos tenido por años, para que las bendiciones y la prosperidad y todo lo maravilloso que Dios quiere darte pueda llegar a tu vida. Lo que usted necesita es deshacerse de la congoja,
deshacerse de la mentalidad de esclavo para poder recibir lo que Dios ha determinado para los hijos del rey. Pero hoy es tiempo para que usted y yo nos despojemos de todo lo malo que nos ha llevado cautivos por años. No sé qué puede hacer, pero hoy no se lo lleve a casa. No salga a ser como Israel, a estar llorando por las cebollas de Egipto. No salga a llorar por las tumbas de Egipto. Salga confiando que la tierra prometida está lista para que usted la recoja. Póngase sobre sus pies en esta mañana.